Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Somos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Formación Profesional de Obstetricia. Hoy hablaremos sobre la fisiología digestiva. Nos enfocaremos netamente en lo que concierne a motilidad del sistema gastrointestinal. El docente es el doctor César Rapa Sánchez. Las integrantes somos Zulma Ayala Pinto, Colqui Solano, Ángela Maiwa Mamani, Medali Ricrapagán. Somos del cuarto semestre. Vamos a hablar sobre los principios generales de la motilidad gastrointestinal, donde están las características de la pared gastrointestinal, donde se dan las funciones motoras del intestino, donde corren a cargo del músculo liso. El músculo liso gastrointestinal es un sinsitio, en el cual los impulsos viajan en todas direcciones. La pared intestinal se compone de 5 capas. Donde está la serosa, el músculo liso longitudinal, el músculo liso circular, la submucosa y la mucosa. El músculo liso funciona como un sinsitio, en donde cada fibra mide de 200 a 500 micras de longitud y de 2 a 10 micras de diámetro. Todos ellos se disponen en haces formados por hasta 1000 fibras paralelas. En la capa muscular longitudinal, los haces se extienden en sentido longitudinal y en la capa muscular circular solamente los rodean. En cada haz, las fibras musculares están conectadas eléctricamente unas a otras mediante un gran número de uniones intercelulares. La actividad eléctrica del músculo liso, esta actividad posee dos tipos básicos de ondas eléctricas, donde se encuentran las ondas lentas y las espigas. Las ondas lentas, casi todas son de contracciones gastrointestinales, son rítmicas, y este ritmo está determinado fundamentalmente por la frecuencia de las llamadas ondas lentas, del potencial de membrana del músculo liso. No son potenciales de acción, sino que constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de la membrana en reposo. Su intensidad de las ondas lentas son de 5 a 15 milivoltios y su frecuencia es de 3 a 12 por minuto. También aquí se encuentran los canales de calcio y sodio. Y los potenciales en espiga. Los potenciales en espiga son verdaderamente potenciales de acción, a diferencia de las ondas lentas. Cuando el potencial de reposo de la membrana alcanza un valor más positivo, que son de 40 milivoltios, su frecuencia es de 1 a 10 espigas por segundo. Estos duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción. Cada espiga puede prolongarse de 10 a 20 milisegundos. Ya. Los cambios de voltaje del potencial de membrana en reposo se dan cuando el potencial de membrana en reposo, o sea, su normal es de 56 milivoltios. Y cuando es negativo, se da una despolarización de la membrana, que se encuentra más excitable. Y se da pues la distensión del músculo, la estimulación con acetilcolina, la estimulación por nervios parasimpáticos, la estimulación por distintas, o sea, se da por distintas hormonas. La contracción tónica de una parte del músculo liso gastrointestinal. Los potenciales en espiga, repetitivos y continuos. Esto se da una acción de hormonas y de otros factores que inducen la despolarización parcial y de continua del músculo liso, sin generar potenciales de acción. La entrada continua de iones y calcio por las vías no asociadas a cambios de la potencial de la membrana, cuando se encuentra en la membrana del músculo liso.
El control nervioso de la función gastrointestinal del sistema nervioso entérico. En el tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio, llamado sistema nervioso entérico, donde se encuentran en su totalidad en la pared desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas de este sistema entérico es de unos 100 millones, casi exactamente igual al de toda la médula espinal. Este sistema nervioso entérico es tan desarrollado, sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales. El sistema nervioso entérico está formado en esencia por dos plexos. Uno que es un plexo externo, situado entre las capas musculares longitudinal y circular, y denominado plexo mientérico o de Auerbach. Y el otro es un plexo más interno, llamado plexo submucoso o de Meissner, que ocupa la submucosa. El plexo mientérico de Auerbach rige en los movimientos gastrointestinales. Sus efectos son principales de su estimulación. Aumenta la contracción tónica de la pared intestinal. Aumenta la intensidad de las contracciones rítmicas. El ligero aumenta la frecuencia de las contracciones. Aumenta la velocidad de conducción de ondas de excitación. Posee neuronas inhibitoras. Y en el plexo de Meissner o de la submucosa, esto regula la función parietal interna de cada segmento minimúsculo del intestino. Y en el otro es también en la gastrointestinal se originan señales sensitivas que se integran con la pared submucosa, con el plexo submucosa. Los reflejos gastrointestinales. En los reflejos gastrointestinales, el reflejo integrado por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. Este reflejo que van desde el intestino a los ganglios simpáticos, prevertebrales, desde donde vuelven al tubo digestivo. Y el otro con lo que es los reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco desde el encéfalo para volver después al tubo digestivo. Ya. Los movimientos de propulsión, perdón. Este movimiento es peritaltismo, donde es anillo, ¿no?, de contracción en el músculo circular intestinal que se propaga a lo largo del intestino. Esto estimula habitualmente en la distensión del tubo digestivo. También es una irritación química o física del revestimiento epitelial del intestino, donde también se dan las señales parasimpáticos que llevan al tubo digestivo. También surge un peritaltismo eficaz, donde está el plexo mientérico aquí. También es el peritaltismo en dirección oral suele apagarse enseguida, mientras que el de dirección anal continúa hasta distancias considerables. La suma del reflejo mientérico y el movimiento peritáltico es sensitivo, anal, como una ley del intestino. Ya. Los movimientos de peristalsis. La peristalsis es una serie de contracciones musculares en forma ondulatoria, en la cual la banda transportadora traslada los alimentos a las diferentes estaciones de procesamiento en el tracto digestivo. El proceso de peristalsis comienza en el esófago, cuando se traga un bolo alimenticio. Los fuertes movimientos ondulatorios del esófago llevan el alimento hasta el estómago, donde este es triturado hasta convertirlo en una mezcla líquido llamado el quimo. Luego la peristalsis continúa en el intestino delgado, donde es tomada una porción del intestino y ampliamente para poder mejorar los movimientos ondulatorios. La peristalsis mezcla y mueve el quimo de un lado al otro.
permitiendo de esta manera que los nutrientes sean absorbidos por el torrente sanguíneo a través de las paredes del intestino delgado. Luego, la peristalsis concluye en el intestino grueso, en donde el agua de los alimentos no dirigidos pasa en el torrente sanguíneo, que dirige hacia la sangre. Y finalmente son desechados o expulsados del cuerpo a través del recto y el ano. Prosiguiendo, vamos a hablar sobre la motilidad esofágica. El esófago es un tubo muscular estrecho que comunica la faringe con el estómago. Se extiende desde la faringe a nivel del cartílago cricoides en la vértebra cervical 6 hasta el estómago, básicamente hasta la vértebra dorsal 11. Se comunica detrás de la tráquea y delante de la columna vertebral y mide aproximadamente 25 centímetros de longitud. Asimismo, como observamos, va a presentar 4 porciones, una cervical, la otra torácica, también la diafragmática y posteriormente la abdominal. Posterior a ello, posee estrechamientos también lo que concierne el esófago, la cricoides, la aórtica bronquial y también la diafragmática, los cuales van a resultar de la comprensión que ejerce las estructuras vecinas del esófago, pues, ¿no? Posterior a ello vamos a hablar un poco de la histología del esófago. El esófago va a tener cuatro capas. La mucosa, que va a ser la capa más interna, la que prosigue a la submucosa, la túnica muscular y la adventicia. La mucosa va a estar revestida por epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Cabe mencionar que no va a tener la proteína queratina. Posterior a ello va a poseer una lámina propia similar a la de las otras partes del organismo, pero la muscularis mucosae es más gruesa que en el resto del tubo digestivo. Seguido a ello también tenemos la capa de la submucosa. Esta submucosa va a estar constituido por tejido con conectivo laxo que contiene numerosas glándulas tubulares ramificadas. Posterior también vamos a hablar de la túnica muscular o capa muscular, que consta de una capa longitudinal externa y una capa circular interna, ¿no? Como lo podemos observar. Y la capa adventicia, que es la capa más externa. La motilidad esofágica, ¿no? La motilidad esofágica van a ser movimientos, ¿no? El esófago es la parte inicial, pues, del tubo digestivo y su función es el transporte del bolo alimenticio de la faringe al estómago a través del tórax y para que pueda evitar lo que es el reflujo del mismo, ¿no? La deglución es un acto complejo en el cual podemos distinguir tres fases. Va a ser la fase voluntaria u oral. En esta fase voluntaria u oral va a ser pues netamente cuando podamos triturar los alimentos, lo que concierne en la boca, ¿no? Seguido a ello va a ser la fase faringea, que va a ser la fase involuntaria. Ello concierne a que el bolo va a atravesar lo que es la faringe, pues, ¿no? Seguido la fase esofágica, que también va a ser una fase involuntaria, que este bolo alimenticio va a atravesar lo que es el del esófago hasta el estómago involuntariamente, pues, ¿no? Siguiendo vamos a hablar sobre la motilidad gástrica. Entonces es indispensable hablarles sobre el estómago. El estómago, pues, es un estrechamiento de tubo digestivo con forma de J, ¿no? Localizado por debajo del diafragma en el epigastrio, la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. Es un reservorio muscular en forma de saco que va a estar interpuesto entre el esófago y el duodeno, en cuyo lugar se acumulan los alimentos, los cuales van a estar sometidos a un proceso mediante las secreciones gástricas y se produce una mezcla líquida espesa llamada quimo. En su distensión máxima puede aceptarse 1500 mililitros de alimentos y jugos. Va a tener pues la porción, cuatro partes indispensables que va a ser la cardias,
el fundus o fondo, el cuerpo gástrico y también la porción pilórica o el píloro, ¿no? Hablando histológicamente del estómago, el estómago pues va a tener 4 capas, una capa mucosa que va a estar revestida por epitelio simple cilíndrica, que va a ser la capa más interna, la submucosa que compone de tejido conectivo denso, tejido adiposo y vasos sanguíneos, ¿no? Ahí también va a comprenderse del plexo submucoso de Meissner, ¿no? Seguidamente vamos a encontrar a la capa muscular, que está compuesta por una capa longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua interna. Posterior, la capa más externa, que va a ser considerada la serosa, corresponde pues a las características del tubo digestivo en general. Se continúa con el peritoneo de la cavidad abdominal a través del epiplón, ¿no? Hablando de la motilidad netamente pues gástrica, la motilidad son los movimientos que va a realizar lo que concierne el estómago. Entonces van a intervenir mecanismos hormonales y también nerviosos que se van a desarrollar en 3 fases. La fase cefálica, que se debe a reflejos iniciados en receptores sensoriales de la cabeza, al ver, al saborear, al oler o al pensar, ¿no?, en un alimento. La corteza cerebral y lo que concierne el centro del hambre del hipotálamo va a enviar señales al bulbo raquídeo. Transmite impulsos a las fibras preganglionares parasimpáticas del nervio vago, que a su vez va a estimular las fibras postganglionares parasimpáticas, ¿no?, las cuales van a inervar lo que es el plexo submucoso y las células de la mucosa del estómago, estimulando la secreción pues del jugo gástrico. La fase gástrica, cuando las paredes del estómago se distienden, o sea, se estiran, o cuando el pH aumenta, ¿no?, debido a los alimentos que van a ser ingeridos. La fase intestinal, en ello pues el quimo que llega a lo que concierne al intestino delgado va a activar lo que concierne la mucosa y esta libera 3 hormonas, el péptido, que van a ser pues que va a ser inhibidor gástrico, también la secretina y la colecistocina. El péptido inhibidor gástrico va a secretar lo que son secreciones, valga la redundancia, y también la motilidad gástrica. La secretina va a disminuir lo que son las secreciones gástricas y la colecistocina inhibe lo que es el vaciamiento gástrico, o sea, contrae el píloro, ¿no? La función esencial del estómago va a ser pues almacenar los alimentos ingeridos que van a ser pues transformados en quimo, ¿no? La motilidad del intestino grueso. Para poder nosotros conocer un poco más de lo que es la motilidad del intestino grueso, tenemos que saber que el intestino grueso va a tener partes, pero también tenemos que conocer que el intestino grueso también se va a llamar colon. Tenemos a un colon ascendente, que esto va a dar como un conducto del quimo que va a proceder del intestino delgado, más que nada del ilio. Después tenemos al colon transverso, que en acá lo que va a pasar es la almacenación y la deshidratación de las heces a través de la mezcla. Y al colon descendente, que esto va a funcionar más que nada como un conducto para pasar al colon sigmoideo y al recto, que en acá se van a almacenar las heces para después ser expulsadas a través del ano. Van a cumplir la función de almacenar los restos no absorbidos por el intestino delgado, así como también el 1,5 litros que ha llegado a esta sección, la mitad será absorbida y la otra va a ser almacenada, como también el balance final de agua y sal que serán absorbidas y la acción sobre los productos no asimilados de la flora bacteriana darán lugar a productos del metabolismo bacteriano como la vitamina K,
que éstas serán absorbidos en esta parte. Como bien ya lo dije, se da la absorción de agua y también se va a dar de electrolitos procedentes del quimo para formar heces sólidas. También almacenamiento de materia fecal hasta el momento de la expulsión a través del ano. La mitad proximal del colon interviene sobre todo en la absorción y la distal será la que va a almacenar. Como bien sabemos, el quimo va a proceder del intestino delgado, pero cuando pasa al colon, primero va a pasar fluidamente, para después ser semifluido y por último convertirse en sólido por el colon descendente, para después ser expulsada en forma de heces por el ano. Tenemos que saber que la motilidad escasa favorece una mayor absorción y la presencia de heces duras en el colon transverso produce estreñimiento. La motilidad excesiva va a producir la absorción y va a producir una diarrea o heces blandas. Tenemos que saber, va a haber un control de la motilidad colónica. Esta se va a dar gracias a las propiedades intrínsecas del músculo liso a través del ritmo eléctrico básico y de los nervios intrínsecos del plexo mientérico del sistema nervioso entérico, así como también de los nervios extrínsecos y las hormonas, en este caso la gastrina. Va a haber también tipos de motilidad en el intestino grueso. Uno de ellos va a ser la segmentación o también llamada Huntrax, que estas contracciones van a ser bastante lentas, que son ondas tónicas de concentración que van a tener un desplazamiento de adelante hacia atrás, también denominadas ondas antiperistálticas. Estas se van a producir con una frecuencia de 3 a 4 por minuto y va a permitir un prolongado contacto con la mucosa del contenido intestinal. Su función más que nada va a ser la absorción de agua y de sales. Las contracciones combinadas que hacen que las porciones no estimuladas del intestino van a sobresalir hacia afuera, que estas van a formar protrusiones llamadas Huntrax con un pico de 30 segundos. Del intestino grueso, más que nada esto se da en el colon transverso. Los movimientos de masa, o también llamados propulsivos. Estas son bastante fuertes ondas peristálticas que se producen de unas 3 a 4 veces al día. Se originan en el extremo superior del colon ascendente y recorren un segmento de unos 30 centímetros y la presión que se genera en estas contracciones es muy elevada, pudiendo alcanzar los 100 miligramos de mercurio. Las funciones básicas en este tipo de motilidad es el vaciado de la mayor parte del colon en sus porciones distales, colon sigmoideo y el recto. La regulación de los movimientos en masa se desarrollan de manera reflejada cuando penetra el alimento en el estómago, dándose un reflejo gástrico cólico o duodeno, o también hay otro que es reflejo duodeno cólico. El vaciamiento. En acá tenemos que saber que el recto normalmente va a estar vacío y solo cuando se produce el movimiento en masa el contenido intestinal va a alcanzar el colon sigmoideo y al recto, dando lugar a la distensión de las paredes y al inicio del reflejo de la defecación o también llamado expulsión de las heces al exterior. El estímulo mecánico de la distensión va a alcanzar al sistema nervioso a nivel de la médula sacra y del bulbo raquídeo, llegando a las zonas de corteza. A nivel cortical puede producir una respuesta de continencia inhibiendo o abortando el reflejo, o bien una respuesta de permiso al desarrollo del reflejo que pasa a estar comandado por los centros inferiores mencionados. Tenemos que saber que el recto va a tener una parte que es el esfínter anal interno, que está compuesto por músculo liso, que esto va a tener una respuesta involuntaria.
y al esfínter anal externo, que está por el músculo esquelético. Esto va a ser voluntario. Tenemos que saber que el reflejo de la defecación va a iniciar por la ampolla rectal cuando está llena, para después darse una relajación en lo que es el esfínter anal interno y una contracción en el esfínter anal externo, dando esto provocando un deseo de defecar para expulsar las heces. Las bibliografías que hemos utilizado para esta presentación es el Guyton High Tratado Fisiológica Médica de la edición 13 del 2016, así como también Gano de la Fisiología Médica del edición 25 del 2016. Para culminar con esta presentación, vamos a terminar con esta frase que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, de Benjamin Franklin. Gracias por la atención prestada.